Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio al taller de Lego Education para preescolar, especialmente para Perú. A lo largo de este taller vamos a estar abarcando algunos de los sets que propone Lego Education para los niveles de preescolar y vamos a hacer una revisión rápida sobre la inserción curricular de estos sets, cómo los podemos utilizar en el aula, algunas de las áreas de trabajo que podemos desarrollar y los objetivos o los contenidos asociados a estas áreas que vamos a estar desarrollando. Muy bien, voy a presentarme rápidamente. Mi nombre es Mariela Sánchez y de profesión soy docente de matemática para secundaria, para universidad. Adicionalmente, soy certificadora de docentes para Lego Academy. Más adelante vamos a estar hablando un poquitito más sobre qué es Lego Academy, pero es básicamente el proceso de certificación que tiene Lego Education para los docentes, para certificar docentes en el uso correcto de la metodología de Lego y de los productos. Y bueno, voy a estar con ustedes aproximadamente 1 hora 20, 1 hora 30 a partir de ahorita, para que podamos ir explorando todos los sets de Lego Education para preescolar. Muy bien, antes de entrar ya propiamente en materia, contarles que el día de hoy vamos a estar haciendo la rifa de 3 workshops de trompos, ¿sí? Que es este que tengo acá en mi mesa. ¿Cuál va a ser la dinámica? Les vamos a pedir para las personas que están desde Perú que nos envíen un mensaje al número de WhatsApp que tienen en este momento en pantalla y contesten la pregunta por qué es importante implementar la robótica en su centro educativo. ¿Okay? Entonces, entre todas las personas que nos envíen sus respuestas a esta pregunta, de aquí a las 10 de la mañana aproximadamente, entre todos los mensajes que recibamos antes de las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo el sorteo de los 3 workshops de trompos. ¿Sí? Que vamos a ver que están, es un workshop de la pieza duplo, que es la pieza que vamos a estar trabajando el día de hoy para chicos y chicas de preescolar. Al final de la sesión, cuando entremos a la sesión de dudas y preguntas, entonces yo les voy a estar anunciando quiénes serían los ganadores de esta rifa. Ok, muy bien, bueno, vamos a entrar en materia propiamente, ahora sí. El primer set que vamos a explorar es el set de Coding Express. Voy a pasarles un video para que puedan ir conociendo un poco de qué se trata este set, los elementos que tiene. Y vamos a ir, conforme va pasando el video, vamos a ir pausando en algunos momentos también el video para ir conversando un poco acerca de sus elementos. Sí, acá como pueden ver en su pantalla, es importante el set, pues consta de diferentes partes, diferentes estructuras, piezas, ¿verdad? Pero el principio fundamental es un tren o una estructura móvil, ¿verdad? Que podemos personalizar, que es esa pieza negra grande que están viendo en pantalla, y los rieles de un tren, ¿verdad? Entonces, para ir formando el camino o el riel del tren y de esta forma sea la guía para que la pieza móvil se desplace. Entonces, ¿cuál es la lógica principal del set? Pues a través de estas partes del riel o los rieles del tren que vamos a construir, lograr explorar con los chicos
principios de programación. Entonces, por ejemplo, el concepto de ciclo, ¿verdad? Que es esto que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Que los chicos puedan ver una estructura de ciclo donde el tren va a pasar y va a repetir y repetir y repetir. También podemos hacer otro tipo de estructuras como los case o los switch, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita en pantalla también. Estructuras condicionales. Y otro elemento importante del set son las piezas de programación o los bloques de programación como tal, que son estas piecitas que están viendo en su pantalla. Entonces tenemos una serie de piezas que vamos a poder ir incorporando a lo largo de la línea del tren y dependiendo del color de la pieza, así tiene un significado. Entonces las piezas rojas significan parada. La pieza amarilla es reproducir un sonido. La pieza verde es cambiar la dirección en la que está avanzando el tren. La blanca encender o apagar la luz. Y la azul lo que hace es simular el proceso de recarga de combustible. Entonces el tren se detiene por un momento y emite un sonido, ¿verdad? Similar al que se produce cuando se dispensa gasolina. Y adicionalmente, como pueden observar, tenemos un recurso, una aplicación para las tablets. Ok, muy bien. Les voy a compartir entonces mi pantalla, un segundito, para que podamos observar el Coding Express que yo tengo aquí en mi mesa y conversar un poco acerca de en lo que consiste el set. Bueno, pero ahí ya me están... Ajá, ahí me están viendo, muy bien. Ok, bueno, por este lado tenemos una pista que creamos con Coding Express, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, tenemos la opción de crear estructuras en ciclo, ¿verdad? Como por ejemplo esta que tenemos aquí. Y tenemos la opción de estructuras condicionales, ¿ok? Como por ejemplo esta pieza que tenemos aquí. Ahora bien, entonces vean que aquí tendríamos nuestra pieza móvil, ¿verdad? Es esta parte, pues, como el principio es un tren, podemos ir agregando vagones, ¿verdad? Pero la pieza que es realmente móvil es esta que tenemos acá. Entonces, ¿cómo funciona esta pieza? Bueno, aquí la encendemos, ¿sí? En este botoncito verde. Y tiene un pequeño sensor de color que es el que le va a permitir ir identificando los distintos bricks de programa, los diferentes bricks de programa, sí, que tenemos, que hablamos un poquitito anteriormente, ¿verdad? Que tenemos diferentes. Entonces vean que estas estructuras se pueden ir poniendo a lo largo de la línea del tren, ¿sí? Y la parte móvil con su sensor de color las va a ir detectando. Ahora, ¿cómo iniciamos el movimiento del tren? Es sumamente sencillo. Los chicos simplemente tienen que presionar ligeramente hacia abajo y luego empujar hacia el frente. ¿Okay? De esta forma el tren va a comenzar su movimiento. Vean que en este caso tenemos una pieza roja
¿verdad? Ven aquí abajo, lo que habíamos puesto en una pieza roja, sí, que esto significa detenerse. ¿Verdad? Y yo le vuelvo a dar ligeramente hacia abajo y hacia adelante, él va a comenzar a hacer su recorrido. ¿Sí? Ahí está simulando la descarga de combustible, el sonido. Ok, vean lo que pasa si cambiamos la dirección del tren y llegamos a una estructura tipo condicional, ¿verdad? Los estudiantes podrían escoger que el tren continúe en el ciclo o bien vaya hacia la otra, en la otra dirección, ¿verdad? Como en este caso. Bien, entonces, ¿qué nos permite esto? El objetivo, como lo dice el nombre del set, el objetivo principal de este set es el tema de la programación, pero vean que en ningún momento estamos hablando de programar en una computadora, estamos hablando de tener que escribir código, ¿verdad? Nada por el estilo, sino que la idea es acercar a los estudiantes a los conceptos de programación, pero de una manera lúdica y de una manera tangible. Es decir, que a partir de los cambios que ellos puedan ir haciendo con sus líneas del tren, junto con los cambios y las combinaciones que hagan de los bricks de programa, entonces puedan ir aprendiendo conceptos de programación como tal. Muy bien, les voy a volver a proyectar mi computadora, mi presentación. Y vamos a hablar un poco de la metodología de trabajo, cómo trabajamos este set y algunas de las áreas del plan de estudios para preescolar y las habilidades que podemos ir desarrollando. Con el set es importante mencionar, en general, para Lego Education es importante que los estudiantes estén trabajando en grupos, en parejas, ¿sí? Entonces, en el caso particular del Coding Express, que es este set que estamos viendo, se recomienda trabajarlo en grupos de 4 a 5 estudiantes. Entonces, pues podemos abarcar una gran cantidad de estudiantes con los sets, ¿verdad? Porque vamos a estar trabajando en grupos de 4 a 5 estudiantes. Adicionalmente, se trabaja mucho a partir de fichas de trabajo. Entonces, el set incorpora una serie de fichas de trabajo que les voy a mostrar en unos minutos. Y tenemos diferentes opciones o diferentes propuestas para trabajarlo con los estudiantes. La primera de estas es de manera libre, ¿sí? Le presentamos a los estudiantes un tema, una ficha de trabajo, y entonces a partir de esto ellos comienzan a construir y comienzan a programar. La segunda opción es que les definamos una estructura de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, si definimos una estructura de programación, les decimos a los estudiantes, bueno, van a construir con el ciclo, por ejemplo, entonces los chicos tienen que desarrollar una historia, un cuento que represente una situación de la vida cotidiana de ellos que sea cíclica. Por ejemplo, la rutina de los estudiantes todos los días para asistir al colegio. Entonces, todos los días se levantan, se bañan, se desplazan a su centro educativo y regresan a casa, duermen, al día siguiente se vuelven a bañar, se vuelven, ¿verdad?, a alistar, ir al centro educativo. Entonces, eso sería una estructura cíclica que los estudiantes podrían identificar en su vida cotidiana y plasmarla a través de una historia utilizando la estructura del ciclo del tren. En general, en estas ciudades vamos a utilizar muchísimo el recurso de las historias, el recurso oral, ¿verdad? Que los estudiantes nos cuenten, que generen personajes, que generen historias. Y en este set en particular, la línea principal de trabajo va a ser esa, ¿verdad? Que ellos al final
recreen un escenario, recreen una historia y nos la cuenten. ¿Cuál sería el ejemplo de una historia utilizando un condicional? Por ejemplo, que los estudiantes les pongamos la historia de una persona que va a ir de paseo, por ejemplo, y entonces tiene que decidir si ir a la playa o ir a la montaña, ¿verdad? Entonces, los chicos pueden a través de la línea del tren representar esa toma de decisión y cuando narran su historia, entonces en algún punto el tren va a tener que decidir si irse a la playa o si irse a la montaña, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en la cual acercamos a los estudiantes a las diferentes estructuras de programación. Ahora bien, en su pantalla tienen algunos de las habilidades que identificamos en el programa de estudios de Perú, ¿verdad? Para educación preescolar, que podemos desarrollar con este set, ¿verdad? Entonces, toda la parte de indagar mediante métodos científicos para construir el conocimiento, resolver problemas de forma, movimiento, localización, ¿verdad? Como veníamos hablando, los y las chicas van a tener que, pues, constantemente estar resolviendo problemas de cómo ensamblar la línea del tren, cómo posicionar el tren, las diferentes bricks, ¿verdad? Etcétera. Resolver problemas de cantidad. Esto va muy relacionado con las guías de la línea del tren y en general con los elementos que ellos van a estar utilizando. En los manuales que trae el set para armar las guías del tren, vienen indicadas las fichas por cantidades. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que tenemos una serie de programas o una serie de actividades matemáticas. Entonces, donde los chicos pueden construir líneas del tren rectas e ir contando, por ejemplo. Entonces, el brick también trae piezas de números que permite que los estudiantes pues puedan ir contando, ir haciendo operaciones elementales sencillas, ¿verdad? De acuerdo a su nivel, pequeñas sumas, pequeñas restas, ¿verdad? De ser el caso, dependiendo de pues el nivel de preescolar en el cual lo vayamos a implementar. Y bueno, ahí tenemos uno repetido. De igual forma, como les mencioné al inicio, toda la parte de expresión oral, de comunicación, junto con todas las habilidades visomotoras que vamos a desarrollar en los estudiantes, ¿verdad? Como ya vieron, los chicos pues van a tener que encajar piezas, ¿verdad? Que esto requiere un desarrollo de habilidades motrices, de la motricidad fina, de la motricidad básica, ¿verdad? Además, al estar trabajando con fichas de trabajo, al estar trabajando con patrones, entonces los chicos van a tener que hacer conexiones visomotoras, mano-ojo, ¿verdad? Seguir secuencias, identificación de piezas, ¿verdad? Toda esta relación ojo-mano, ¿verdad? Y toda la coordinación visomotora que suele ser uno de los pues, principales enfoques a lo largo de la educación preescolar. Voy a volver a enseñar, ahora sí, voy a enseñarles las fichas de trabajo, ¿verdad? Que había olvidado enseñarles, ¿verdad? El set entonces trae estas fichas de trabajo donde por cada lámina, ¿verdad? Vienen dos escenarios o dos posibles espacios de trabajo. El primero, identificado con color verde claro. Esto quiere decir que es una ficha de trabajo un poco más básica o de un nivel básico. Y del otro lado vamos a tener una ficha de trabajo con borde azul, que eso lo que representa es que es una ficha de trabajo de nivel intermedio avanzado. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden observar, las fichas lo que tienen son diferentes temáticas, ¿verdad? Por aquí anda la ficha que nosotros tenemos construida en la mesa, ¿verdad? Que es la ficha del aeropuerto, tenemos la ficha de la estación de gasolina, y una serie de fichas y contextos, ¿verdad? Que lo que buscan en el fondo, por ejemplo, esta, una ficha de vacaciones en la nieve,
una ficha de cuento, de princesas, ¿verdad? Dependiendo del enfoque que le demos a la situación. Entonces, el objetivo de estas fichas, pues, es poder dar ideas, dar líneas de trabajo al docente para que los chicos vayan desarrollando las diferentes habilidades. Ahora, otra metodología que podemos utilizar con el set, lo vamos a abarcar más en otro de los sets, pero en este también lo podemos utilizar, es la asignación de palabras. Si queremos incorporar vocabulario en los estudiantes, entonces, no sé, por ejemplo, queremos ver las estaciones del año y queremos incorporar vocabulario relacionado con la nieve, la ropa que se utiliza para el frío, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos asignar la ficha, podemos asignar una cierta cantidad de palabras. Para estas edades usualmente lo recomendado es que sean 2, 3 palabras y solicitarle a los estudiantes, entonces ahora sí, que realicen su historia y que utilicen esas palabras a la hora de contar su historia. ¿Okay? Bueno, voy a volver a compartirles mi presentación nuevamente. ¿Okay? Y también es importante mencionar en este espacio que cada vez más, ¿verdad? Y las personas que tengan conectadas, que son docentes, pues se identificarán probablemente con la situación. Los estudiantes presentan mayor resistencia a todo lo que tiene que ver con la expresión oral, con hacer un cuento, ¿verdad? Y usualmente, pues la parte creativa o la parte de que me digan, ok, tiene que contarme un cuento ya, ¿verdad? Y tener que hacerlo desde el imaginario, usualmente, ¿verdad? Para los estudiantes pues, representa un reto mayor. Cuando trabajamos con estos materiales, le permitimos a los y las chicas volver tangible una situación. Entonces, al final, pues sí, siempre les vamos a solicitar a los estudiantes que nos cuenten su historia, que nos relaten su cuento, ¿verdad? Etcétera. También para fomentar todas las habilidades de expresión oral. Sin embargo, la dinámica pasa de ser de inventarme una historia en mi cabeza a simplemente narrar lo que ya ellos con sus manos construyeron. ¿Okay? Entonces, esto es de gran aporte, ¿verdad?, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes porque están construyendo su conocimiento de manera tangible. Muy bien, vamos a pasar al segundo set que vamos a estar conversando esta mañana, que justamente está enfocado a la parte de lenguaje, de expresión oral, ¿verdad? Muchísimo más enfocado a todo lo que podríamos identificar como el área de español, ¿verdad? Y todas las habilidades de comunicación, expresión oral, etc. Voy a pasarles un pequeño video nuevamente para que nos demos una idea de en qué consiste el set de Storytales. Ok, muy bien. Entonces, pues ya pudieron observar un poco de la lógica, ¿verdad? O de qué consiste el set de Storytales. Como les mencioné al puro inicio, pues es un set mucho más enfocado a toda la parte de la expresión oral, del habla, del aprender vocabulario. Y pues esto resulta interesante porque usualmente cuando pensamos en Legal Education pensamos más en los sets de robótica, ¿verdad? O en los sets que tienen que ver con ciencia, con tecnología.
Y pues en estas edades también es sumamente importante pues que tengamos un set dirigido a la parte oral, ¿verdad? Donde podamos desarrollar pues esta línea de conceptos, de contenidos de nuestro programa de estudio. Muy bien, entonces les voy a mostrar, ahora sí, en unos segundos, mi mesa para que puedan observar consiste un poco el set de Storytales. ¿Okay? Listo, bueno, voy a poner esto por acá abajo para que no nos obstruya la vista. Ok. El set de Storytales, como ustedes pudieron ver en su imagen, ¿verdad? O en el video que les proyecté, la primera parte interesante que tiene este set, pues son estas piezas, esta estructura, ¿verdad? Que es una pieza de Lego, ¿verdad? Un ladrillo de Lego que me permite insertar los paisajes, ¿verdad? O las imágenes con las que vamos a estar trabajando. Este set, a diferencia del Coding Express que acabamos de conversar y a diferencia del Steamperk, que es el que vamos a estar hablando luego, las fichas de trabajo no existen como tal, ¿verdad? Como lo vimos en los otros sets, sino que lo que tenemos son escenarios, ¿verdad? Como lo que vamos a hacer es pedirle a nuestros estudiantes que cuenten historias, entonces lo que tenemos son estas fichas que en realidad son simplemente escenarios temáticos, ¿ok? Entonces, para eso tenemos estas piecitas de por acá, para que los estudiantes puedan posicionar su escenario temático y de esta forma comenzar a construir su historia. Con eso un poco. Ok. Por ejemplo, aquí yo solamente tengo una base, ¿verdad? Tengo una construcción sencilla, pero el set trae suficiente cantidad de bases como para que le podamos pedir a los estudiantes que hagan una escena de inicio del cuento, luego una segunda escena de desarrollo, ¿verdad? La parte de desenlace del cuento, y luego una tercera escena de conclusión, ¿verdad? O de cierre. De nuevo, esto va a depender del momento del año de preescolar, ¿verdad? Y la edad de los estudiantes en la que lo estemos implementando. Vamos a hablar entonces ahora sí un poco acerca de la forma en la que trabajamos este set. ¿Okay? Este set, al igual que lo hicimos para Cobre, les voy a contar rápidamente algunas de las estrategias de implementación que podemos realizar, ¿verdad? La primera, y siempre esta en general va a ser una estrategia, ¿verdad? Es la estrategia creativa. O sea, simplemente le decimos al estudiante, escoja una ficha, o inclusive le podemos dar la ficha, ¿verdad? Y construya su historia, ¿verdad? Recordando de igual forma que vamos a estar trabajando, en este caso, en parejas o en tríos. ¿Sí? El Storytales es un set que está pensado para que lo trabajemos en parejas, tríos y máximo cuartetos. ¿Okay? Entonces, siempre está la parte de la implementación creativa, ¿verdad? Entonces, simplemente le damos a los chicos una ficha o los ponemos a escoger una de las fichas temáticas que ellos quieran y que construyan su historia. La segunda opción es que les asignemos un tema, ¿verdad? ¿Cuándo solemos utilizar esta intervención didáctica? Pues cuando queremos desarrollar un tema en particular. Si ese día en la lección vamos a hablar de los delfines, entonces, bueno, les asignamos el tema de los delfines, ¿verdad? O si vamos a hablar de los murciélagos, entonces resulta que tenemos una ficha de escenarios de los murciélagos y entonces le decimos a los estudiantes que trabajen con esa ficha directamente para poder desarrollar un tema, un contenido en particular, ¿verdad? Que va a ser los murciélagos, por ejemplo, o los delfines, ¿verdad? La tercera estrategia es la de asignar palabras.
¿Cuándo utilizamos esta estrategia didáctica? Cuando el objetivo es que los estudiantes adquieran vocabulario nuevo, ¿ok? Cuando queremos que los estudiantes incorporen vocabulario a su léxico. Entonces, en este caso, podemos asignar una ficha de trabajo, ¿verdad? Siempre vamos a tener un escenario asociado, pero adicionalmente les asignamos 3 palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con el escenario de la casa, entonces les decimos, bueno, en su historia tiene que aparecer la palabra cortina, la palabra sombrero y la palabra pared, por decir algo. ¿Ok? Entonces, los estudiantes van a tener que crear su historia, pero teniendo en todo momento en cuenta esas 3 palabras. La intervención didáctica pues se divide básicamente en 3 momentos fundamentales, ¿verdad? La introducción del tema o la logística de trabajo. La segunda etapa, que es la etapa en la que los estudiantes van a construir sus historias. Y la tercera etapa, que es donde van a comunicar oralmente sus historias, ¿verdad? De nuevo, acá podemos trabajar desde en la parte oral, ¿verdad? Ya más enfocados en la parte oral. Podemos trabajar desde libre, ¿verdad? Que simplemente los estudiantes nos relaten, nos narren lo que construyeron. O podemos trabajar de forma más guiada, por ejemplo, solicitándole a los estudiantes que desarrollen una oración completa para su escena de introducción del cuento, una oración completa para su escena del desarrollo y una oración completa para la escena de la conclusión, ¿verdad? De nuevo, dependiendo de en qué grado de preescolar y la edad la edad de los chicos con los que estamos trabajando. Entonces, podemos simplemente partir de expresión oral libre, pasando por expresión oral libre, pero guiada con palabras, si queremos implementar vocabulario nuevo en los estudiantes, y podemos inclusive llegar en fases finales a la creación, ¿verdad?, de textos orales, la creación de oraciones sencillas e inclusive lograr abordar con los estudiantes que comiencen a hilar oraciones, ¿verdad? Que ellos, bueno, ya pasamos por el momento, la situación en los que generan una oración para cada una de las partes de la historia y luego entonces les pedimos que hilen, ¿verdad? O que conecten esas oraciones, apuntando a que ellos puedan comenzar lo que es la producción de textos orales, ¿verdad? Por supuesto, orales por la edad y el momento educativo de los estudiantes con los que vamos a estar trabajando. Y pues obviamente es importante recalcar, al igual que lo hicimos en coding, ¿verdad?, la facilidad que brinda la herramienta al permitirle al estudiante primero hacer de manera tangible sus personajes, su historia, sus elementos, y luego en una segunda etapa tener que pasar únicamente a contar qué fue lo que yo hice, contar qué fue lo que mi grupo construyó, ¿verdad? Entonces, pues esto obviamente colabora en que el proceso de comunicación oral sea mucho más fluido, mucho más fácil y por supuesto más lúdico y más divertido para los y las estudiantes en estas edades. Como están viendo en su pantalla, ¿verdad? Tenemos algunas de las habilidades que podemos desarrollar con los chicos. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Bueno, lo hablamos hace un rato, pero igual voy a volver a proyectarles mi mesa porque me parece importante aquí hacer una observación con respecto a la pieza duplo, ¿verdad? Estamos hablando en todo momento de motricidad, pero vean que estamos trabajando con la pieza duplo. Entonces, cuando estamos hablando de encajar piezas, de la motricidad fina, ¿verdad? Pues estamos hablando de todos estos procesos que los estudiantes van a tener que llevar a cabo para poder ensamblar, para poder encajar, ¿verdad?, las piezas, sin olvidar que en estas edades debemos utilizar la pieza doble. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. La primera es una razón de seguridad, ¿verdad? Estamos
Estamos pensando que estamos trabajando con chicos entre los 3 y los 5 años y medio, ¿verdad? Entonces, el primer motivo es una pieza de seguridad, que los estudiantes no puedan ingerir una pieza, que no se la vayan a meter en la nariz, en la oreja, ¿verdad? Que sabemos que son cosas que en estas edades pasan. Y la segunda es por un tema de las habilidades motrices que tienen nuestros estudiantes en esas edades. ¿Okay? Entonces el objetivo es comenzar a trabajar su motricidad, pero con las piezas duplo, con las piezas adecuadas, y que de esta forma pues ellos vayan desarrollando todas esas habilidades que tenemos en nuestro programa de estudios relacionadas con motricidad, con coordinación visomotora. ¿Okay? Bueno, vamos a regresar a la presentación para ir explorando las otras habilidades. La segunda se comunica oralmente en su lengua materna, ¿verdad? Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Esta parte es muy importante, ¿verdad? O sea, poder desarrollar la creatividad de los estudiantes, desarrollar las habilidades artísticas de ellos a través de este tipo de herramientas, de este tipo de materiales. Y en general yo siempre les digo a los docentes que, y no lo suelo colocar pues como en estos resúmenes, la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades blandas o de habilidades para la vida, como lo son la comunicación, el trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación asertiva, ¿verdad? Todo este tipo de habilidades que solemos agrupar como habilidades blandas o habilidades para la vida, en conjunto con la parte de creatividad, son habilidades que se van a desarrollar de manera transversal cuando utilicemos los materiales de Lego Education, ¿verdad? Esto por el tipo de material, las posibilidades que me brindan y la metodología de trabajo, que como ya les había mencionado, es un trabajo en todo momento cooperativo, colaborativo, ¿verdad? O sea, en parejas, en tríos, en cuartetos, ¿verdad? Dependiendo del set, pero en todo momento vamos a estar trabajando en grupo o en parejas. Muy bien, vamos a pasar al set de Steenberg, que es el otro set que vamos a estar abarcando el día de hoy. ¿Okay? Entonces, les voy a pasar un video. Muy bien, vean que acá, pues ya en este set ya podemos comenzar a observar los primeros elementos móviles, es decir, engranes, vamos a tener, bueno, aquí pueden observar también carros, ¿verdad? Una serie de elementos móviles. En la parte de atrás de ese video, vean, aquí si pueden ver mi cursor, ¿verdad? En la parte de atrás tenemos una estructura de balancín, que también es una de las estructuras importantes o que aportan movimiento en el set de Steenberg. Luego tenemos esta parte que, bueno, como les mencioné al inicio, yo soy docente de matemática, entonces me resulta sumamente interesante, sumamente curiosa, y es que con este set podemos comenzar a ver desde edades muy tempranas conceptos de probabilidad, ¿verdad? En algunas de las currículas, pues ya de Centroamérica, de la región, se ha incluido en la materia de matemática conceptos de probabilidad y estadística. Y pues resulta muy interesante que lo podamos comenzar a trabajar con los estudiantes desde tempranas edades. Y además, la forma en la que el set lo aborda también es innovadora, es interesante, ¿verdad? Porque usualmente cuando pensamos en probabilidad, pensamos en el dado, ¿verdad? De lanzar un dado, el azar, del dado, etcétera, ¿verdad? Pero como están viendo en su video, en su pantalla, el set incorpora una ruleta, ¿verdad? Y
y bueno, como el nombre del set lo dice, ¿verdad? Hace alusión a un parque de diversiones, a una feria, y pues, ¿qué es lo que encontramos en este tipo de parques o en este tipo de ferias? Pues las ruletas de los premios, ¿verdad? Entonces, pues esta es la forma en la que el set se aproxima a este tipo de conceptos, que de nuevo son conceptos que cada vez están más presentes en la currícula de matemática y pues es importante poder comenzar a abarcarlos desde edades tempranas. Vean que en esta toma, voy a devolverme hace un segundito rápidamente. En esta toma podemos observar, los diferentes elementos móviles que tiene STEAMPEG. STEAMPEG es un set que se caracteriza por tener muchísimos elementos móviles distintos, ¿verdad? Tenemos engranes, tenemos poleas y ganchos, tenemos bolas, tenemos bisagras, tenemos el balancín que les enseñé anteriormente, tenemos mecedoras, bueno, una serie de estructuras de movimiento, ¿verdad? Rampas, carros, que realmente entonces tornan el aprendizaje de los estudiantes, el proceso constructivo, lo tornan realmente divertido por la gran variedad de elementos móviles que tiene. Ok, muy bien. Bueno, ahí pudieron observar un poquitito de en qué consiste el set. Y entonces, bueno, les voy a compartir mi mesa para que vean algunos de los elementos y algunos de los conceptos que podemos abarcar con el set de STEAMPEG. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo tengo una construcción básica. Nuevamente, el set de STEAMPEG, al igual que el de Coding Express, como lo hablamos, tiene sus fichas de trabajo, ¿verdad? De igual forma, cada ficha de trabajo trae dos escenarios o dos formas de trabajar. Y continuamos con el código de color, ¿verdad? Tenemos las fichas que son de borde azul, son las fichas con construcciones avanzadas, y tenemos las fichas de borde verde, ¿verdad? Que son construcciones más sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, un buen ejemplo para ver el nivel de dificultad es la ficha de las rampas, ¿verdad? Tenemos, vamos a ver. Bueno, o esta, por ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos, voy a pedirle que nos hagan un acercamiento para que ustedes puedan observar la ficha, ¿verdad? Tenemos esta ficha que utiliza una estructura sumamente particular, ahorita vamos a hablar de ella, donde, ¿verdad? Ven que en este caso esta ficha tiene además 3 elementos de movimiento. ¿Y cómo sabemos cuántos elementos de movimiento tiene una ficha? Vamos a ver si logro que ustedes lo perciban ahí. Ajá, ahí ya algo se puede ver. Me indica con estas rayitas como blancas translúcidas, ¿sí? Que pueden ver aquí los diferentes movimientos posibles. Entonces vean que en este caso tenemos esta estructura que la vieron en el video, ¿verdad? Que es como un lanzador, ¿verdad? Lanza como una de sus partes. El balancín, que ya por sí solo, ¿verdad? Tenemos un movimiento de balance. Y en este caso, ¿verdad? Una estructura que es la que vamos a estar golpeando. Vean que eso entonces es una ficha de borde verde, ¿verdad? Es una construcción inicial. Vean que la construcción es bastante sencilla.
Si le damos vuelta a esta ficha, pues vamos a tener una segunda construcción utilizando el mismo bloque de movimiento, la misma pieza, ¿verdad? Que es este lanzador, pero con una construcción más compleja. ¿Ok? Entonces, esto es, así es como funciona la lógica de las fichas. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos esa construcción, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, esa es una construcción de transmisión de movimiento, ¿verdad? Entonces los estudiantes pueden explorar los diferentes conceptos que tenemos en la transmisión de movimiento, ¿verdad? Entonces podemos ver conceptos como velocidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo transmito movimiento desde un engrane grande? Voy a sacar esto aquí para que lo puedan ver. Vean que lo que tenemos acá en el centro es un engrane grande, y cada una de las tacitas, ¿verdad? O de los elementos de afuera están colocados sobre engranes pequeños, ¿verdad? Entonces, fácilmente podemos comenzar a estudiar con los estudiantes conceptos de relación de movimiento con engranes, ¿verdad? Entonces, velocidad, fuerza, si cambiamos el sentido de movimiento, e inclusive la dirección de movimiento de los engranes, ¿verdad? Recuerden que si yo transmito, ¿verdad? Podemos comenzar a ver este tipo de situaciones con los chicos. Vamos a ver, ¿verdad? Si yo muevo la pieza central en la dirección de las manecillas del reloj, ustedes aquí pueden observar que esta tacita se mueve en dirección opuesta a la pieza central que yo estoy moviendo. Pero si yo comienzo a mover la estructura de aquí, entonces vamos a poder observar que esta pieza y esta estructura se mueven en la misma dirección. ¿Okay? Entonces, esto me permite que los estudiantes puedan comenzar a ver toda la parte de conceptos básicos de máquinas simples, de transmisión de movimiento, engranes, fuerza, velocidad y una serie de conceptos que tienen que ver con el movimiento. Ok, vamos a regresar entonces a nuestra presentación. ¿Sí? Y vamos a hablar entonces un poco de las habilidades que podemos desarrollar con el set Steenberg, ¿verdad? Bueno, nuevamente se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, ¿verdad? Creo que esta en general va a ser una habilidad o un contenido del programa de estudio que vamos a poder estar desarrollando de manera bastante transversal a lo largo de los diferentes sets. Toda la parte de comunicación oral, ¿verdad? Nuevamente, vamos a estar trabajando con los y las estudiantes, ¿verdad? Mucho a través de historias, en este caso, pues a través de juegos móviles, ¿verdad? O sea, ellos van a estar construyendo una serie de atracciones, de parque de diversiones o diferentes juegos, ¿verdad? Y lo más importante es que pueden ser móviles. Un ejemplo de una clase o de una sesión que es interesante que podemos hacer con los estudiantes es pedirle a los chicos que construyan los elementos móviles que hay en alguna parte de su casa. Entonces, por ejemplo, podemos escoger la cocina, ¿verdad? Y entonces los chicos pueden construir las diferentes estructuras móviles que encuentran en la cocina. Entonces, usualmente construyen la puerta del refrigerador, la puerta del microondas. He tenido estudiantes que construyen la tostadora de pan, ¿verdad? Y entonces utilizan esta pieza que les mencioné al inicio, que es como un lanzador, ¿verdad? Para simular ese efecto de cuando la tostadora lanza el pan, ¿verdad? Listo. Una serie de partes o elementos, ¿verdad? Las gavetas, la licuadora, ¿verdad? Suelen simular. Entonces, al tener tantos tipos o tantas piezas móviles, nos permite realmente acercar a los estudiantes a los diferentes tipos de movimiento, a las diferentes transmisiones de movimiento y pues acercarlos mucho a su vida cotidiana, a lo que tienen en su casa, a lo que tienen en la escuela,
¿verdad? Porque las piezas del set se prestan para que nos podamos acercar a esa cotidianidad. Bueno, continuando con la lista de habilidades, ¿verdad? La comunicación oral en castellano, muy importante. La utilización de los métodos científicos para construir su conocimiento, ¿verdad? En general, y lo hablamos para los 3 sets, y creo que de nuevo va a ser una habilidad transversal. Los chicos constantemente se van a encontrar resolviendo problemas. Entonces, siempre les vamos a presentar una ficha, un reto, una tarea específica que los chicos van a tener que resolver a través de las piezas. Entonces, pues, por supuesto que siempre van a tener que estar utilizando métodos científicos para poder desarrollar o poder cumplir la tarea que el docente asigna, y pues va a estar muy enfocado en la resolución de pequeñas tareas, en la resolución de pequeños problemas, ¿verdad? Que el estudiante va a utilizar los materiales de Lego Education para poder resolver. Resolver problemas de forma, movimiento y localización, ¿verdad? Nuevamente, como vimos, por ejemplo, en la construcción que yo tenía en mi mesa, con solo que quitemos un engrane, esa estructura ya no va a girar, ya no se va a mover, ¿verdad? Entonces, constantemente los estudiantes van a tener que estarse enfrentando a cómo se mueven las estructuras, desde la bola, las rampas, los carros, los engranes, ¿verdad? Todas las diferentes estructuras de movimiento. Localización, ¿verdad? Cómo ensamblo, cómo coloco estas piezas para realmente poder lograr el movimiento que ando buscando. Y problemas de forma, ¿verdad? ¿Qué ensambla dónde? ¿Cómo lo ensamblo? Etcétera. Y por último, resolver problemas de cantidades, ¿verdad? Lo vimos en el video. Este set trae también los bricks de números. Entonces, esto me permite poder hacer, por ejemplo, la actividad de las rampas, ¿verdad? Donde podemos hacer con los chicos una rampa pequeña y ver qué tanto avanza, qué tan largo llega un carro, qué tan rápido, y que ellos puedan medir esa distancia a través de los bloques de números, ¿verdad? Que tenemos en el set. De igual forma podemos realizar operaciones matemáticas sencillas, básicas, ¿verdad? Con ellos a través de estos bricks y a través de las diferentes actividades. Ok, muy bien. Vamos a... les quiero comentar un poco acerca de pues, la parte curricular, ¿verdad? Que es la parte que nos interesa en este momento, ¿verdad? En la página de Lego Education, que les voy a dejar a las personas que tengo a través de Zoom, les voy a dejar en el chat de Zoom la página de Lego Education para que lo puedan revisar en algún momento, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar material para el docente, vamos a encontrar diferentes clases, diferentes sesiones de trabajo con los diferentes sets, ¿verdad? Van a encontrar una parte destinada a coding, van a encontrar otra parte propia de Steelperk y así sucesivamente con los diferentes sets de preescolar. Ahora bien, en esta parte lo que tenemos que recordar es que la adaptación curricular que se ha hecho de los sets de Lego Education está principalmente basada en programas de estudio europeos, como el programa de estudio danés, o el programa de estudios de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, cuando solemos revisar estas actividades, pues si bien es cierto, la gran mayoría las podemos adaptar y las podemos utilizar en nuestras sesiones, puede ser que la edad, por ejemplo, que dice la actividad o que dice la lección, pues no corresponda en la relación de edad y los contenidos o la edad y las habilidades que se buscan desarrollar, pues que no corresponda con nuestro programa curricular propiamente. ¿Sí? Entonces, por eso les quería presentar una plataforma virtual, un aula virtual que hemos desarrollado para la región, donde van a poder encontrar
soluciones educativas, clases, lecciones, material desarrollado propiamente para la región de Centroamérica, Perú, ¿verdad? Tenemos desarrollo curricular para diferentes países de Latinoamérica y entre ellos contamos con material para la currícula peruana. Entonces les voy a pasar un pequeño video para que puedan ver un poco de qué se trata la herramienta. ¿Conoces Aula Virtual STEAM? Somos una solución práctica para instituciones educativas donde ofrecemos experiencias de aprendizaje lúdicas que dan vida a las materias en el aula y hacen que el aprendizaje sea divertido e impactante. Los estudiantes aplicarán la robótica de acuerdo con nuestros planes de estudio basados en la currícula de tu Ministerio de Educación. Reseña de la robótica educativa. Planes de lección para cada clase en todos los niveles. Se presentará el paso a paso de la construcción. Tendrás ejemplos de programación recomendada. Aula Virtual STEAM. Robótica divertida y efectiva. Innovación como una manera de hacer las cosas nuevas y mejores. Ok, muy bien. Bueno, como pudieron observar, ¿verdad? Esta es una plataforma bastante completa donde van a encontrar planeamientos, van a encontrar guías de construcción, toda la parte de inserción curricular, y adicionalmente de actividades adicionales que pueden desarrollar con los sets, etc. Si quieren accesar a esta plataforma, por estos días estamos haciendo un acceso gratuito a algunas de las sesiones de trabajo para que pues, puedan conocer en qué consiste, de qué se trata. ¿Sí? Entonces, para eso les voy a proyectar en este momento en sus pantallas el número de WhatsApp. Creo que la mayoría de personas que nos acompañan hoy son de Perú, ¿verdad? Pero bueno, en general les estamos compartiendo los links para toda la región, ¿verdad? Ahí tienen el primer número, que es el número de Perú. Entonces, si nos están escuchando, si se están conectando con nosotros a través desde Perú, pueden escribirnos a este número de WhatsApp y con mucho gusto nosotros les damos acceso, un acceso gratuito a la plataforma para que puedan explorar y ver algunas de las sesiones de trabajo. Si nos acompañan de alguna otra parte de la región, entonces nos pueden escribir a nuestro número central, que es el número de Costa Rica, que es este que aparece como Costa Rica, ¿verdad? Y si nos están escuchando particularmente de Honduras, Guatemala, El Salvador o Nicaragua, ahí está propiamente el teléfono para cada uno de los países correspondientes. Les voy a compartir, de hecho me están habilitando el acceso en este momento, así que en el chat de Zoom, para todas las personas que tengo conectadas a través de Zoom, les voy a compartir en este momento la dirección del aula virtual. ¿Sí? Ya ahí tienen en la sección del chat la dirección del aula virtual, que es www.aulavirtualstem.com, ¿ok? Y les voy a agregar también aquí en los comentarios el usuario, les va a solicitar un usuario y la contraseña, ¿ok? Con esto ustedes pueden accesar a una serie de material educativo que ya tenemos desarrollado.
¿Sí? Entonces ya ahí tienen la dirección web, nuevamente se las voy a repetir, pero igualmente la tienen en el chat, que es www.aulavirtualstem.com. Y el usuario es demo2020 y la contraseña demo.2020. ¿Ok? Muy bien, sin más por el momento de mi parte, al menos en temas de presentación de kit y en la parte curricular, vamos a pasar a la sección de dudas y preguntas. Para esto les voy a habilitar igualmente el chat de Zoom para que me puedan hacer llegar sus dudas, sus preguntas. Ya está habilitado el chat, así que me pueden escribir. Vamos a estar aquí un par de minutos más contestando preguntas. Y en unos segunditos también les voy a anunciar a los ganadores de la rifa del workshop de spinning. ¿Ok? Entonces, en unos segundos les voy a estar anunciando los ganadores. Los 3 ganadores de las rifas. Comentarles que, bueno, por toda la situación pues mundial que estamos viviendo, los vamos a estar contactando vía WhatsApp para ponernos de acuerdo con ustedes y que una vez pase este periodo de cuarentena en Perú, poder hacerles entrega del set. Muy bien, Paz nos pregunta, hola, quisiera saber, por ejemplo, con el set de Steamperk, ¿cómo se comienza? Explorando con las tarjetas y luego que los niños, vamos a ver, eso no lo entendí, que los niños conocen, se dan consignas más complejas como construir algo de la consigna que se mueva o cómo se realiza este proceso. Bueno, muy importante, muy buena la pregunta. Sí, usualmente la metodología de trabajo es, comenzamos con sesiones completamente guiadas, es decir, en las que les damos a los chicos las fichas de trabajo y les damos instrucciones pues muy claras, ¿verdad? Vamos a construir esta ficha, ¿verdad? O vamos a construir esta rampa, vamos a construir, ¿verdad? Independientemente de lo que el docente desee y escoja de las fichas de trabajo, ¿verdad? Pero sí, comenzamos explorando o comenzamos el acercamiento con los estudiantes con las fichas, con procesos guiados y el objetivo siempre es poco a poco que podamos ir migrando de las sesiones completamente guiadas a las sesiones más libres por parte de los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Pues bueno, trabajamos un par de meses en sesiones completamente guiadas para garantizarnos que los estudiantes conozcan las piezas, conozcan cómo se utilicen y también muy importante que se acostumbren a la dinámica de aula de trabajar con estos materiales, porque la dinámica de aula cambia, ¿verdad? Necesitamos también poner reglas, generar conciencia en los estudiantes, por ejemplo, en temas de orden, en temas de que no revuelvan los sets, también del trabajo en grupo, ¿verdad? Dependiendo de la edad con la que estemos trabajando, pues hay que guiarlos un poco más a la hora de trabajar en grupo, etcétera. Entonces, solemos trabajar unos 3, 4 meses en un proceso guiado, completamente guiado, ¿verdad? Donde damos las tarjetas, damos las instrucciones puntuales y vamos preparando a los chicos en el aprendizaje de las piezas, en el aprendizaje de la metodología y de la logística de aula. Luego de eso, entonces podemos empezar a trabajar con proyectos semi-guiados. Por ejemplo, les enseñamos una imagen o les enseñamos una construcción ya hecha y les decimos que hagan algo similar. O igual podemos seguir trabajando con la ficha, pero ya no solo construyen la ficha, sino que construyen la ficha y algo más, ¿verdad? Algo ya que sea creativo, que sea propio de ellos. Trabajamos unos meses con esta metodología y por último, el objetivo sería que a final de año podamos terminar en trabajo creativo. Es decir, simplemente ponemos un desafío, como el que usted mencionaba, el de construir algo de la cocina que se mueva y los estudiantes responden con una construcción. ¿Okay? Franklin nos pregunta, buenos días, ¿me pueden enviar información de respecto a los costos de los módulos? Claro que sí, Franklin, con muchísimo gusto.
nos puede enviar un mensaje de WhatsApp al número que les proyecté hace unos momentos, se los voy a volver a poner. Y con mucho gusto a través de WhatsApp le enviamos toda la información. ¿Hay un área de construcción libre durante la sesión? Nos pregunta Juan Salvador Blanco. Sí, eso va a depender, ¿verdad?, de la sesión en la que estemos trabajando y el momento de la metodología en la que estemos, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, tenemos diferentes momentos. Esto, por supuesto, lo selecciona el docente de acuerdo a su objetivo de aprendizaje, de acuerdo al tipo de grupo, ¿verdad?, que tiene, la cantidad de chicos, etcétera, ¿verdad? Sabemos que aquí hay muchas variables, pero sí, puede darse un momento de construcción libre. Inclusive se puede dar un momento de construcción libre en sesiones completamente guiadas. Digamos, a mí me funciona bastante bien decirle a los estudiantes, bueno, si trabajan bien, si trabajan de manera efectiva, ¿verdad? Trabajan en grupo, se portan bien, se trabajan de manera ordenada, recogen los sets, etcétera. Entonces, al final, les doy 5 minutos de construcción libre, ¿verdad? Y eso suele ser una motivación extrínseca para ellos, el que al final pues van a poder construir lo que ellos quieran, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un método de trabajo, ¿verdad?, para también, pues, trabajar la motivación con los chicos y, pues, también siempre, más en estas edades, ¿verdad?, pero creo que en general los sets son sumamente atractivos y ellos siempre tienen como esa espinita de quiero construir tal cosa en particular, ¿verdad? Enrique Martín pregunta, ¿las tarjetas que hacen de fondo de escena son plastificadas? No, no vienen plastificadas, pero son de un cartón duro. No son de papelito, ¿verdad?, sino que son de un cartón bastante grueso, bastante duro. Entonces, no veo la necesidad de emplasticarlas. En el caso de las tarjetas de trabajo del Coding Express y el Stinpack, que sí son como de un papel más suave, esa mi recomendación siempre es emplasticarlas. De hecho, si vieron las que yo les enseñé, yo las tengo aquí plastificadas, porque esas sí se pueden como arrugar más fácilmente, ¿verdad? Pero en el caso de las fichas de escenarios del Story Tales, a mí no me parece necesario, digamos, es realmente un material bastante resistente. Elizabeth nos pregunta, si mi institución quiere adquirir los kits, ¿usted nos capacita? Sí, claro que sí, claro que sí. Siempre que una institución adquiere los sets, nosotros damos la capacitación correspondiente. Y qué dicha que me recordaron esto, porque había olvidado comentarles acerca del Lego Academy, ¿verdad? Este proceso de certificación es realmente súper importante para los docentes, que cuando utilizamos este tipo de materiales nos capacitemos de forma correcta en la implementación de los materiales para que realmente podamos aprovechar el material y sacarle el mayor provecho en el aula. Entonces, para eso nosotros tenemos los procesos de certificación del Lego Academy y de igual forma nos pueden escribir al WhatsApp de Perú, si nos están escuchando desde Perú, o al WhatsApp de Costa Rica, ¿verdad?, en caso de que sean de otro país que no esté en la lista, y podemos enviarle información de los academies. Gabriela nos pregunta, ¿cómo se puede acceder a la compra de los kits? Bueno, como ya les mencioné, no sé, Gabriela, de qué país nos está contactando, pero nos puede escribir a alguno de los contactos. Perú, muy bien, gracias. Nos puedes escribir, Gabriela, entonces, al número de Perú y nosotros con mucho gusto le hacemos llegar toda la información de los sets para que puedan adquirir los sets, el catálogo y los precios respectivos. Doña Sayuri nos pregunta, quisiera saber si los kits cuentan con fichas de reemplazo por si se pierden algunas piezas a la hora de construir con los niños y las niñas. No,
no tenemos piezas de reemplazo, pero la parte muy positiva, ¿verdad? Y lo que les puedo garantizar es que no hay piezas que aparezcan una única vez, o sea, no hay una pieza en particular que venga solo una pieza, ¿verdad? Y que si entonces se pierde, no podamos volver a utilizar el set, no, sino que pues todas las piezas aparecen varias veces y particularmente en estos sets de duplo, como la pieza es grande, pues es realmente difícil que las piezas se pierdan, ¿verdad? Entonces, y de nuevo, igual son materiales súper resistentes, ¿verdad? Así que pueden trabajarlos con los chicos sin ninguna preocupación. Bueno, y ahora cuando estábamos hablando de la metodología, les iba a dar este otro tip también. En el caso del set de coding y el set de Steenberg, son sets que traen muchas piezas, son sets muy grandes, ¿verdad? Y bueno, esto obviamente es muy positivo porque quiere decir que vamos a poder trabajar, ¿verdad? Muchísimas actividades distintas con los chicos, etc. Pero cuando empezamos a trabajar con los chicos, en las primeras sesiones de trabajo que hagamos con los chicos, lo recomendado es que preseleccionemos algunos materiales. ¿Por qué? Porque si les ponemos toda la caja completa a un grupo de 4 estudiantes, estamos hablando de que van a tener alrededor de 300 piezas en el espacio, ¿verdad? Entonces, lo que suele pasar es que de los chicos, primero, son 300 piezas y todas muy llamativas, ¿verdad? Entonces, no saben pero ni por dónde empezar, no saben qué tocar, no saben qué hacer, ¿verdad? Entonces, también el cómo vamos implementando el set es importante, ¿verdad? Entonces, usualmente en las primeras sesiones, lo que hacemos es poner algunas piezas, las que vayamos a necesitar, y conforme los estudiantes se van familiarizando con los materiales, van aprendiendo las formas correctas de trabajarlo, entonces vamos poniendo mayor cantidad de piezas, hasta que en algún punto logremos que ellos puedan trabajar con el set completo sin que esto haga que se pierdan y que no logren concentrarse. ¿Las capacitaciones son virtuales o presenciales? ¿Y cuáles son los requisitos para obtener la certificación de Lego Academy? Nos pregunta Enrique. Bueno, las capacitaciones en este momento las tenemos de las dos formas, ¿verdad? Dada la situación mundial. Entonces, en este momento las tenemos de las dos formas. Sin embargo, usualmente suelen ser de carácter presencial, ¿ok? Pero en este momento estamos haciendo Lego Education en general, hizo una adaptación para que podamos hacer las capacitaciones virtuales o presenciales, como ustedes prefieran. Elizabeth Nina me pregunta qué tipo de PC. ¿PC para qué? No, vieras que no entendí la pregunta. Si me puede escribir de forma más clara. Y mientras tanto, mientras vemos si tenemos más preguntas en el chat, les voy a anunciar a los ganadores del sorteo, ¿verdad? O de la rifa que hicimos de los tres workshops del trompo, ¿verdad? Que van a ver que es sumamente interesante. El primer ganador es Ernesto Antonio Pelayo Álvarez. ¿Okay? Entonces, el primer ganador, Ernesto Antonio Pelayo Álvarez. Le vamos a pedir, por favor, a los ganadores que nos escriban un mensajito de WhatsApp para poder coordinar con ustedes la entrega. ¿Okay? Entonces, el primer ganador, Ernesto Antonio Pelayo Álvarez. La segunda ganadora, vamos a ver. La segunda ganadora es Elizabeth Nina Paredes. Elizabeth Nina Paredes es la segunda ganadora. Y el tercer ganador es María Soledad Padilla Ortuño. Entonces, a María Soledad, a Nina y a Ernesto, les solicitamos que por favor nos envíen un mensaje de WhatsApp al número que tienen en pantalla, al número que dice Perú,
y nos envíen un mensajito de WhatsApp para poder coordinar con ustedes la entrega de los materiales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, sin más por el momento, veo que no tenemos acá más dudas en el chat. Espero que de verdad haya sido de mucho provecho para ustedes esta sesión. Invitarlos, el día de mañana tenemos una sesión para primaria y el día viernes tenemos una sesión para secundaria, donde igual vamos a continuar trabajando con los materiales de Lego Education. Entonces, invitarlos para que nos acompañen en estas sesiones y pues nada, despedirme esperando que estas sesiones hayan sido de provecho para ustedes y que si ya tienen los materiales, pues que los comiencen a utilizar y o si no, que haya despertado la curiosidad y pues podamos empezar a trabajar este mundo de la robótica educativa. Muy bien, me va a quedar aquí un par de segundos más contestando. Gabriela Guerrero me pregunta, es de Colombia, no hay número de WhatsApp. Nos escribís para Colombia, nos escribís al número central, que es el que dice Costa Rica. Entonces nos pueden escribir al número de Costa Rica y nosotros con mucho gusto le atendemos. Nosotros atendemos toda la región, entonces podemos atenderles. Sí, nuestro número central es el de Costa Rica. Si su país del cual nos está escuchando no está en la lista, entonces nos escriben desde Costa Rica. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. De nuevo, agradecerles por el tiempo, el espacio y nos vemos mañana. Hasta luego, que estén muy bien.